Greta Thunberg y otros 11 activistas, entre ellos el español Sergio Toribio, han sido interceptados por marines israelíes mientras trataban de entregar ayuda humanitaria en Gaza. Los 12 se encuentran en buen estado de salud. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pide un incremento radical del gasto en defensa del 400% en respuesta a las crecientes amenazas globales. La Fuerza Aérea Ucraniana afirma que Rusia lanzó 479 drones contra Ucrania durante la noche, en el mayor bombardeo con drones de la guerra hasta el momento. Irán asegura haber accedido a secretos nucleares de Israel, pero sin aportar pruebas, mientras Teherán afronta nuevas presiones diplomáticas del OIEA. Los 12 activistas del Madlin, un barco de la coalición de la Flotilla de la Libertad con bandera británica que tenía como objetivo llevar suministros hasta la Franja de Gaza, ha sido retenido esta madrugada por fuerzas israelíes. La relatora para la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, ha informado a través de redes sociales que el barco fue rodeado en torno a las 12 de la noche por marines israelíes, disparado con pintura blanca mediante drones apenas una hora más tarde y abordado por los marines en torno a las 2 de la madrugada. Entre los 12 retenidos por el ejército israelí se encuentra la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, además de un cooperante español, el riojano Sergio Toribio. El barco zarpó desde el puerto de Catania, Sicilia, hace una semana. Todos los cooperantes han publicado vídeos en sus perfiles sociales ya programados en caso de ser secuestrados, exhortando a sus respectivos países a trabajar por su liberación. El Ministerio de Exteriores israelí ha publicado un vídeo donde se ve a los tripulantes en buen estado de salud y ha asegurado que devolverá a los cooperantes a sus estados de origen. Francesca Albanese ha asegurado que el barco se encontraba aún en aguas internacionales en el momento de su retención. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pide en Londres un incremento radical del gasto en defensa en respuesta a las crecientes amenazas globales, en particular la proveniente de Rusia. Tras reunirse con el primer ministro británico Keir Starmer, Rutte afirmó que se necesita un aumento del 400% en la defensa aérea y antimisiles para contrarrestar esta amenaza. Russia could be ready to use military force against NATO within 5 years. 5 years. Let's not kid ourselves. We are all on the eastern flank now. The new generation of Russian missiles travel at many times the speed of sound. The distance between European capitals is only a matter of minutes. There is no longer East or West. There is just NATO. Rutte ha propuesto un objetivo del 3,5% del PIB para el gasto militar y otro del 1,5% para gastos de infraestructuras. La mayoría de los miembros de la OTAN se han comprometido a un aumento sustancial del gasto militar. Rutte confía en que la alianza acordará el objetivo del 5% en su cumbre de La Haya dentro de 2 semanas. La Fuerza Aérea Ucraniana afirma que Rusia lanzó 479 drones contra Ucrania durante la noche del domingo hasta el lunes, en lo que supone el mayor bombardeo con drones de la guerra hasta el momento. Rusia también lanzó unos 20 misiles dirigidos principalmente contra zonas del centro y el oeste del país. Ucrania neutralizó 277 drones y 19 misiles en pleno vuelo y afirmó que solo 10 drones o misiles alcanzaron su objetivo. Según las autoridades, una persona resultó herida. La reciente escalada de los ataques aéreos ha coincidido con una renovada ofensiva rusa en las zonas oriental y nororiental del frente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró a última hora del domingo que en algunas de esas zonas la situación es muy difícil, pero no dio más detalles. Las 2 últimas rondas de conversaciones de paz directas entre las delegaciones de Rusia y Ucrania en Estambul no han producido avances significativos. Irán afirma haber obtenido información sobre el programa nuclear de Israel. El ministro de Inteligencia del país afirmó que los documentos se obtuvieron mediante infiltración y acceso a fuentes, pero no ofreció ninguna prueba. اسناد کامل هسته‌ای به دست اومده و منتقل شده و اسناد دیگری در رابطه با ارتباط با آمریکا، اروپا، کشورهای دیگه و اسناد اطلاعاتی که موجب قدرتمندی آفندی کشور میشه در اینا هست. اسناد رو انشالله به زودی منتشر میکنه.
El anuncio se produce días antes de que el organismo de control nuclear de la ONU se prepare para reunirse. Se espera que Teherán se enfrente a una renovada presión diplomática por no haber aclarado antiguas dudas sobre su actividad nuclear. Aumenta la tensión en el estado de California. Miles de manifestantes han salido a las calles en ciudades como Los Ángeles y San Francisco para protestar contra la política migratoria de la administración Trump. Los californianos se manifiestan por las redadas policiales efectuadas contra las familias migrantes, tanto en California, uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, como en todo el país. Más de un centenar de manifestantes han sido detenidos tras secundar las protestas contra lo que consideran un abuso gubernamental y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. Este episodio de disturbios se ha desencadenado a raíz de una serie de redadas destinadas específicamente a barrios de personas de habla hispana, la comunidad migrante más importante de California. Las protestas comenzaron de forma pacífica, pero rápidamente se han transformado en enfrentamientos directos contra la policía. Gavin Newsom, gobernador demócrata de California, ha instado al gobierno de Trump a retirar las tropas del estado, calificando su despliegue como una violación de la soberanía federal. Trump ha pedido intensificar las redadas de inmigración, dando poder para localizar, detener y deportar a cualquier inmigrante ilegal de los Estados Unidos. Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, asegura que estos episodios violentos han sido provocados, en sus propias palabras, por parte de las tropas de la Guardia Nacional, que normalmente se reservan para casos excepcionales. Según fuentes del ejército de Estados Unidos, se ha estacionado a medio millar de marines cerca de Los Ángeles que estarían preparados para actuar. Este lunes entró en vigor el veto migratorio impuesto por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos prohibió viajar al país norteamericano a los ciudadanos de 12 países y restringió el acceso a los de otros 7. Había anunciado la prohibición la semana pasada, alegando motivos de seguridad. El veto forma parte de la escalada represiva de Trump en materia de inmigración, que a menudo ha sobrepasado los límites del poder ejecutivo y ha chocado con los jueces federales que intentan frenarle. Grupos que proporcionan ayuda y reasentamiento a los refugiados denunciaron la prohibición, diciendo que la política no tiene que ver con la seguridad nacional, sino que siembra la división. En su primer mandato, en 2017, Trump emitió una orden ejecutiva similar que prohibía viajar a Estados Unidos a ciudadanos de 7 países, mayoritariamente musulmanes. Los mercados analizan al detalle las cifras de exportaciones chinas, cuyo crecimiento interanual del 4,8% ha sido menor de lo esperado. Más destacada ha sido la caída del 10% de sus exportaciones a Estados Unidos, aunque sigan ganando un superávit comercial de más de 90 millones de euros. En contraste, las exportaciones al sudeste asiático y la Unión Europea se mantuvieron robustas, con un crecimiento interanual del 14,8% y del 12%, lo cual ya es motivo de preocupación en la cartera del comisario europeo de comercio Maroš Šefčovič, donde preocupa una inundación de productos chinos ante el proteccionismo estadounidense. Esto puede deberse a que las empresas se apresurasen a realizar importaciones chinas ante el miedo a que entren en vigor las amenazas arancelarias de Donald Trump, haciendo aumentar los precios del comercio global. A pesar de la tregua arancelaria, Pekín y Washington mantienen desencuentros sobre varios asuntos, como los semiconductores, las tierras raras para muchas industrias y los visados cancelados para estudiantes chinos en universidades estadounidenses. Un donante danés, portavoz sin saberlo de una rara variante genética que aumenta el riesgo de desarrollar diversos tipos de cánceres, habría contribuido a gestar a al menos 67 niños en Europa, principalmente en Bélgica. 23 de ellos son portadores de la variante genética y hasta 10 han desarrollado ya cánceres. Este caso fue revelado a finales de mayo por Edwige Casper, bióloga del Hospital de Rouen en Normandía. El gobierno de Bélgica trata ahora de depurar responsabilidades en el organismo competente. On va avoir une dissémination finalement anormale d'une pathologie génétique, puisque la banque de sperme qui est concernée dans ce cas a fixé une limite de 75 familles issues du donneur. Il y a d'autres banques de sperme qui n'ont pas fixé de limite, mais il n'y a pas de limite au niveau international et au niveau européen.
Las normas que rigen la donación de esperma varían de un país a otro. En Francia y Grecia la donación es anónima, pero en otros países, como en Austria, la persona nacida de una donación puede tener acceso a la identidad de su progenitor. En Alemania y Bulgaria el anonimato varía según las circunstancias, pero en Países Bajos, por ejemplo, jamás es anónima. El número máximo de hijos de un mismo donante también varía, desde los 15 en Alemania a uno solo en Chipre. Otros países prefieren restringir el número de familias que pueden recurrir a un mismo donante para así fomentar la creación de hermanos. Por ejemplo, un mismo donante puede ayudar hasta 12 familias en Dinamarca y a 6 en Suecia o Bélgica. Los consejos de ética médica de las naciones escandinavas han dado la voz de alarma ante la ausencia de límites a escala internacional, que aumenta el riesgo de diseminación de enfermedades genéticas y de endogamia. Además, en la era de las redes sociales y las pruebas de ADN, el anonimato de los donantes ya no puede garantizarse al 100%. Descubrir la existencia de decenas de descendientes o hermanastros puede ser más fácil para algunos donantes o para personas nacidas de una donación. El experto Ayo Wolver pide preservar la intimidad de las familias. That has to do with the risk that a genetic disease, perhaps, in this case, unknowingly, comes to be spread much more widely than it would have been if a number had been lower. So that's one reason. A second reason is now that we have all these genetic testing technologies and half-siblings can find each other through the internet. And then finally, as I mentioned, the inadvertent meeting of a half-sibling without knowing that they're your half-sibling, of course, continues to be a concern for some. Estos consejos nacionales de ética también piden que se fijen límites a escala europea y que se creen registros comunes.